Hola mortales, el video de hoy va a ser bastante largo, de verdad, muy largo. Y lo dividiré en dos partes, ya que jamás pensé que la banda masculina por sí sola fuera tan grande. Y eso que no estoy tomando en cuenta a los principales, ni tampoco a los que no salen, pero son mencionados. Ellos tendrán su propio video aparte. Por lo que relájense, tomen sus palomitas y refresco para conocer a esos excepcionales personajes. Porque si eres fan de la saga Red Dead, sé que lo vas a disfrutar. Para mí, uno de los mejores compañeros y amigos de Arthur Morgan. Si tuviera que vivir en esa época, Charles sería uno de mis mejores hombres en quien podría confiar y pondría mis manos en el juego por él. Charles Smith, hijo de padre afroamericano y madre nativa americana, es una de las últimas adiciones a la banda de Van der Linde, habiéndose unido alrededor de 6 o 7 meses antes de que comiencen los eventos del juego. Recuerda que él y su padre vivieron con la tribu de su madre hasta que el ejército estadounidense los obligó a irse. Tristemente, un par de años después, su madre fue capturada por soldados y jamás volvió a ser vista. Esto dejó a su padre en una profunda depresión que lo llevó a convertirse en alcohólico. A los 13 años, Charles decidió escapar y comenzó a viajar solo por el país. Con experiencia en la supervivencia, se unió a la banda de Van der Linde mientras estaba en los Grizzlies a finales de 1898. Cuando Eagle Fly sufre heridas mortales, Charles, Arthur y Pai Tai lo ayudan a regresar a la reserva. Tras este trágico evento, Charles decide dejar a la banda y se queda con los indios Wapiti, donde se ofrece ayudarles a escapar a Canadá para evitar la persecución del ejército estadounidense. En su despedida, Charles se despide de Arthur, quien lo hace con un aire de tristeza por la separación de su amigo. Charles regresa más tarde a Round Lake Ridge, tras la disolución de la banda, y entierra los cadáveres de Arthur y Susan. En el epílogo en 1907, 8 años después, Uncle y John descubren que Charles está vivo y en Saint-Denis. Deciden montarse y dirigirse a la ciudad, donde los encuentran participando en un torneo de lucha. Charles se sorprende al ver de nuevo a sus viejos amigos y les cuenta un poco sobre lo que ha estado haciendo. Durante el combate gana, aunque lo hace dejando que su oponente se lleve la victoria, tras un acuerdo previo con unos gángster italianos que trabajan para Guido Martelli. Sin embargo, esos gángsters, al darse cuenta de que han sido engañados, buscan venganza. Persiguen a John y a Charles hasta los muelles, donde estalla un tiroteo en el que 4 de ellos terminan muertos. A pesar del peligro, John y Charles logran escapar de la ciudad y se dirigen hacia Beecher's Hope para buscar refugio. En Beecher's Hope, Charles compra madera y herramientas para construir una nueva casa. Contrata a 2 guardaespaldas, pero son atacados por los hermanos Skinner, a quienes Charles y John logran derrotar. Tras depositar la madera en el rancho, Charles entierra un cuerpo en Blackwater y ayuda a construir la casa. Al terminar, John le ofrece quedarse, lo que Charles agradece. Sin embargo, Uncle es secuestrado por los Skinner. Charles y John lo buscan y asaltan el campamento, donde se enteran de que Uncle no está gravemente herido. Finalmente, Charles asegura que los Skinner han quedado debilitados y no volverán a molestarlos. Sadie visita el rancho y le dice a Charles y John que ha encontrado la forma de llegar hasta Micah. John acepta unirse a ella y a Charles, así que los 3 cabalgan hacia Strawberry. En el camino, Charles comparte su deseo de establecerse en Canadá y formar una familia. Al llegar a Strawberry, localizan a Clyde, a quien amenazan para que les diga que Micah está en el monte Hagen con su banda. Se dirigen a la montaña, pero cuando llegan, un francotirador hiere a Charles en el hombro. Debido a esa herida, se ve obligado a refugiarse detrás de una roca, mientras Sadie y John siguen adelante. Durante el enfrentamiento, Sadie es apuñalada por un hombre de Micah, pero Charles, al notar su peligro, lo mata y le salva la vida. Sin embargo, debido a sus heridas, tanto él como Sadie deben quedarse atrás mientras John avanza solo. Después de regresar al rancho, Charles asiste a la boda de John y Abigail, celebrando con alegría el gran día junto con sus amigos.
Una vez que se recupera de sus heridas, se despide de la familia Marston, Uncle y Sadie al dejar el rancho. Aunque menciona su deseo de mudarse a Canadá para establecerse y formar una familia, su destino final sigue siendo un misterio. Charles es conocido por su carácter tranquilo y reservado, pero también por su gran competencia en todo lo que hace, especialmente en las peleas. Su habilidad es tal que participa con éxito en torneos de lucha, como el de Saint-Denis en 1907, donde tiene un palmarés impecable. Es un hombre valiente y desinteresado, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Esto se demuestra cuando asiste a la reserva india de Wapiti, rescatando al capitán Monroe y a Eagle Flies del ejército estadounidense. Además, cuando Sadie y John están en peligro por los hombres de Micah, les dice que huyan primero, asegurándoles que los alcanzará más tarde, a pesar de estar gravemente herido. En general, mantiene una actitud serena, mostrando alegría o enfado solo en raras ocasiones. Charles es considerado el miembro más honorable de la banda, y estoy totalmente de acuerdo. Mantiene la calma y evita matar a menos que sea absolutamente necesario. Su desilusión con la banda proviene de la continua violencia perpetrada, especialmente por Dutch y Micah, lo que lo lleva a ayudar a los indios Wapiti. Desaprueba a quienes son simplemente asesinos despiadados, mostrando un claro desdén por personajes como los hermanos Callender y Micah. Además, es compasivo con los animales salvajes, y su ira se hace evidente cuando confronta a cazadores furtivos que matan bisontes por deporte. Se opone firmemente al racismo. Por ejemplo, reacciona violentamente cuando Micah utiliza términos despectivos, y muestra admiración por el trato imparcial que Dutch ofrece a personas de todas las razas. También se destaca por su consideración y amabilidad, ya que entierra a Susan y Arthur tras encontrar sus cuerpos, eligiendo un lugar pintoresco para Arthur y decorando su lápida, lo que refleja su respeto y cariño hacia sus compañeros. Charles puede describirse como una persona altruista, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo rodean, sin importar su propio bienestar. Se apresura a asistir a aquellos que necesitan ayuda, incluso cuando eso le puede resultar poco beneficioso. Por ejemplo, enseña a Arthur a usar el arco mientras está herido para evitar que la banda sufra de inanición. También hace esfuerzos para encontrar a la familia alemana y ayuda sin condiciones a John y a Uncle a construir el rancho en Beecher's Hope en 1907. Sin embargo, también es emocionalmente distante y socialmente torpe. Él mismo confiesa que prefiere la compañía de las personas cuando no tiene que escucharlos. A pesar de esto, desarrolla un fuerte vínculo con Arthur y John, mostrando una rara felicidad al reencontrarse con John en 1907 y expresando que ha decidido no estar solo, ya que esto le permite dormir mejor por las noches. Charles se siente perdido y sin dirección, lo que junto a su deseo de interacción social probablemente lo llevó a unirse a la banda. En una conversación junto a una hoguera, expresa su confusión sobre la vida, sintiendo que su único propósito es sufrir. Reflexiona sobre eventos dolorosos en su vida, como el secuestro de su madre, el alcoholismo de su padre, su huida temprana de casa y la profunda soledad que siguió, lo que ayuda a entender su perspectiva. Con la sensación de que su vida está atrapada en Estados Unidos, Charles toma la decisión de emigrar a Canadá al final del juego, buscando la oportunidad de empezar de nuevo y encontrar un propósito más positivo en su vida. En mi opinión, es el más sabio del grupo, siempre tratando de orientar a la banda hacia las mejores decisiones y el único que confronta a Dutch. Hosea Matthews nació aproximadamente en 1844 y afirma haber sido criado en las montañas durante su niñez. Habla de su padre, quien vivió una vida llena de pecado y libertinaje hasta su muerte a los 75 años. A pesar de su ausencia, Hosea dice que lo quería, habiendo pasado solo 3 meses con él. En sus primeros años, Hosea tuvo un breve periodo como actor de teatro con el sueño de convertirse en cómico, pero eventualmente se convirtió en forajido.
Una anécdota notable de su vida ocurrió cuando fue sorprendido robando una gallina por un sheriff de las colinas, quien decidió ahorcarlo como castigo. Sin embargo, durante el ahorcamiento, un motín estalló entre el público que consideraba su castigo muy injusto. Un desconocido disparó a la cuerda liberando a Hosea. Al final, el sheriff fue ahorcado y Hosea escapó con nada más que un cuello adolorido. A mediados de la década de 1870, Hosea Matthews conoció a Dodge Vanderlyn en una hoguera en la carretera de Chicago. Intentó timar a Dodge solo para descubrir que éste le había robado a él primero. Ambos se dieron cuenta de las habilidades del otro y entre risas decidieron formar un equipo. La pareja se volvió a encontrar en Kettering, Ohio, donde comenzaron a timar a varias personas, haciéndose pasar por comerciantes internacionales. Timaron a 12 lugareños haciéndoles invertir $300 en una empresa naviera portuguesa ficticia. Sin embargo, fueron descubiertos y arrestados por el sheriff Carmichael. El 9 de marzo de 1877 lograron escapar de su celda, robando y atando al sheriff en el proceso. Más tarde se encontraron con un adolescente llamado Arthur Morgan, a quien tomaron bajo su tutela. Hosea lo describe como un delincuente, pero Arthur se benefició enormemente de la tutoría de Hosea y Dodge. Este trío se expandiría con el tiempo, formando así la famosa banda Vanderlyn. Hosea Matthews conoció y se enamoró de una mujer llamada Bessie, con quien eventualmente se casó. En un momento, decidió abandonar la banda para estar con ella, pero con el tiempo regresó gradualmente. A pesar de sus elecciones de vida, Bessie entendía quién era Hosea, y ambos permanecieron juntos hasta su muerte, que ocurrió antes de 1899. Tras la pérdida de Bessie, Hosea admitió estar borracho durante un año. En 1887, Hosea participó en el primer atraco a un banco de la banda junto a Dodge y Arthur, asaltando el banco de Lee y Hoyt y logrando robar $5,000 en oro. Después del atraco, usaron parte del dinero para donar a orfanatos y ayudar a los pobres, reflejando los primeros ideales de la banda, que buscaba ayudar a los más necesitados. Sin embargo, con el tiempo, Hosea se desilusionó al ver cómo la banda se volvía más centrada en su propia supervivencia y más violenta, dejando de lado su misión original de ayudar a los demás. A pesar de sus reservas, Hosea sigue siendo un miembro leal de la banda Vanderlyn. En 1899, Hosea es el miembro más veterano de la banda y el lugarteniente de Dodge. Inteligente y sensato, Hosea aconseja regularmente a Dodge y es apreciado por su sabiduría. Aunque comparte sus ideales, tiende a favorecer los métodos pacíficos para ganar dinero y es más pragmático en su comprensión de lo que le espera a la banda. Más adelante, Hosea comienza a elaborar un plan para atracar el banco de Saint-Denis y encuentra una distracción adecuada para la banda. En el día del atraco, convence a Dodge para que implemente su plan y se adelanta junto a Abigail para activarlo. La distracción resulta exitosa, generando una fuerte explosión y una columna de humo que cubre la escena. Sin embargo, mientras los demás miembros de la banda llevan a cabo el robo, Hosea es capturado por el agente Milton. Aunque Abigail logra escapar, Milton mantiene a Hosea como rehén fuera del banco. En un momento tenso, Milton afirma que ya les ha dado suficientes oportunidades y sin dudarlo le dispara a Hosea en el pecho, matándolo. Milton le dice a Dodge que la muerte de Hosea es parte de su trato, lo que provoca una profunda ira en Dodge y Arthur, dejando una marca imborrable en la dinámica y el declive definitivo de la banda. Mucho antes de este suceso, en una frase lapidaria, como viendo el futuro, Hosea le dice a Dodge: "Nos vas a condenar a todos". Los cuerpos de Hosea Matthews y Lenny Summers, quien también falleció en el atraco, fueron recuperados por Charles y el resto de la banda durante la ausencia de Dodge, Arthur, Micah, Bill y Javier en Warma. Ambos fueron enterrados en Blue Water, Mars. La falta de consejo de Hosea provocó que las decisiones de Dodge se volvieran cada vez más erráticas, asumiendo riesgos innecesarios y sus planes se tornaron cada vez más irrealistas.
La muerte de Osea impactó profundamente a Arthur, quien le compartió a Charles que extrañaba la sabiduría de Osea. A medida que Arthur perdía la confianza en Dodge, este finalmente permitió que Mike asumiera el antiguo puesto de Osea como su mano derecha, quien resultó ser más un sí a todas las ideas descabelladas de Dodge que un asesor eficaz. Esto llevó a un agravamiento de la situación y el desenfreno de la banda. Hosea Matthews es un forajido inteligente que ha estado en contacto con su ingenio durante más de 2 décadas como estafador y ladrón. Es un conversador hábil, capaz de usar su ingenio para entrar y salir de cualquier situación que se le presente. A diferencia de Arthur o Dodge, Hosea prefiere evitar la violencia como medio para obtener dinero, optando por planes elaborados para estafar a la gente y actuando como un personaje para desarmar a sus víctimas. Sin embargo, Hosea no duda en usar la violencia cuando lo considera necesario. Ejemplos de esto incluyen la muerte de un hombre que intentó robarle y momentos de tensión, como cuando amenaza a Bill con una pistola o participa en el asalto a la mansión Breadway. Generalmente, Hosea es un hombre tranquilo y paciente que rara vez pierde los estribos o levanta la voz. No obstante, su naturaleza calmada tiene límites. Un ejemplo de esto es cuando sorprende a Sean Maguire durmiendo durante un turno de vigilancia. En un arrebato poco característico, le da una patada, lo reprende y llega a amenazarlo con cortarle el cuello. Este incidente revela que, aunque prefiere la diplomacia, Hosea no es ajeno a momentos de ira. Hosea Matthews, quien ha sido amigo cercano y mano derecha de Dodge desde 1877, se ha consolidado como su lugarteniente más leal para 1899, con solo Arthur Morgan compitiendo con él en cercanía. Sin embargo, a medida que avanza la historia, la relación entre Hosea y Dodge comienza a deteriorarse. La audacia y la violencia crecientes de Dodge chocan con el deseo de Hosea de evitar el conflicto y la agresión. Con el tiempo, Hosea empieza a sentir un profundo remordimiento por sus acciones pasadas y el daño que han causado a otros. En una conversación con Dodge, menciona que la banda ha degenerado en un puñado de asesinos y comparte su desdén tanto por los actos de asesinato como por haberlo soportado. Esta lucha interna de Hosea refleja un conflicto entre su lealtad hacia Dodge y su conciencia moral, mostrando su creciente incomodidad con la dirección que ha tomado la banda. Al igual que Dodge, la banda parece ver a Hosea como una especie de figura paterna. Hosea es uno de los pocos miembros de la banda que parece ser respetado por todos sus miembros, excepto por Micah Bell, a quien disgusta abiertamente. Se le considera un líder más sensato que Dodge, y Arthur llega a comentar en su diario que, aunque quiere a Dodge como un padre, quiere aún más a Hosea. El miembro más joven de todos. Jack Marston nació en 1895, hijo del infame forajido John Marston y Abigail Roberts, una prostituta que formaba parte de la banda Vanderlyn. Jack también tenía una hermana menor, aunque lamentablemente ella falleció antes de 1911. Como niño, nació en la banda. Se convirtieron en una gran familia para Jack. Consideraba a la mayoría de los miembros como tíos y tías que lo cuidaban y protegían su inocencia de las actividades más oscuras del grupo. John, su padre, siempre tuvo problemas para conectar con él debido a las dudas sobre si Jack era realmente su hijo biológico y temores sobre su capacidad para criarlo correctamente. Alrededor de 1896, John dejó la banda durante un año antes de regresar, lo que generó tensiones y dudas entre varios miembros sobre su capacidad para ser un buen padre para Jack. Durante su crecimiento, la banda fue su única fuente de interacción social aparte de su madre. A menudo, Jack se quedaba despierto hasta tarde escuchando las historias de las hazañas de Dodge Vanderlyn y Bill Williamson. Durante el resto de la infancia de Jack, los Marston eran nómadas, mudándose constantemente. Después de la disolución de la banda, se establecieron temporalmente en el Yukon para participar en la fiebre del oro. En 1907 regresaron a West Elizabeth y trabajaron en el rancho Bronhorn por un tiempo. Sin embargo, Abigail no estaba satisfecha con la incapacidad de John para dejar atrás su vida pasada,
lo que llevó a ella y a Jack a irse. Ese mismo año, la familia Marston se reunió cuando John compró Beecher's Hope y con la ayuda de Uncle y Charles construyó un rancho. Abigail y Jack trajeron consigo a su perro Rufus, que rápidamente se ganó el cariño de Jack. Poco después de mudarse, Jack fue a pescar con su padre y asistió a la boda de sus padres, un momento en el que John notó lo feliz que parecía Jack. Más adelante, Jack estuvo presente cuando Charles y Sadie dejaron el rancho, despidiéndose de sus figuras familiares sustitutas. En 1911, Jack y Abigail fueron tomados como rehenes por Edgar Ross y Archer Forgan, dos agentes de alto rango de la Oficina de Investigación, utilizándolos como palanca contra John para que diera caza a los restos de la banda Vanderlyn, Bill, Javier y Dodge. Jack hace su primera aparición reuniéndose con su padre John después de que éste resolviera sus asuntos con la Oficina de Investigación y regresara al rancho Marston. En un abrazo lleno de emoción, Jack se disculpa con John por no haber podido mantener el rancho en su ausencia. Ansioso por demostrar su valía a su padre, Jack decide aventurarse en Tall Trees y enfrentarse a un oso pardo por su cuenta, ignorando las advertencias de John. En Necotty Rock, Jack resulta gravemente herido por el oso y su caballo muere durante el enfrentamiento. John llega acompañado de Rufus, mata al oso y lleva a Jack de regreso al rancho. En el camino de vuelta a casa, John le expresa a Jack su decepción por sus acciones temerarias, mientras que Jack aprovecha la ocasión para discutir la ausencia de su padre en su vida. Poco después de la peligrosa caza del oso pardo, John encuentra a Jack en el granero y lo felicita por su destreza con las herramientas. Este momento de ternura entre padre e hijo es abruptamente interrumpido por un ataque masivo del ejército de los Estados Unidos, los U.S. Marshals y los agentes del Bureau, liderados por Edgar Ross. John le ordena a Jack que permanezca en casa con su madre mientras él y Uncle enfrentan a los atacantes. Tras enfrentarse a una oleada de atacantes, Jack se une a John y a Uncle en la batalla, pero Uncle pronto sucumbe a una bala fatal, dejando a Jack horrorizado. Ambos continúan luchando contra más oleadas de soldados antes de refugiarse en el granero con Abigail. En ese momento, John ordena a Jack y Abigail que monten a caballo y se alejen lo más posible, prometiendo reunirse con ellos tras enfrentarse a los atacantes. Abigail, al oír disparos provenientes del rancho, le pide a Jack que regrese a Beecher's Hope. Cuando llegan, encuentran a John muerto en un charco de sangre, y Jack consuela a su desconsolada madre. Juntos proceden a enterrar tanto a John como a Uncle en la colina que domina el rancho. Ya para el epílogo, en 1914, 3 años después de la muerte de John y Uncle, Abigail muere por causas desconocidas y Jack la entierra en la colina que domina Beecher's Hope con el resto de la familia. Convertido en un pistolero de 19 años y la viva imagen de su padre, con una habilidad similar en combate, Jack decide dar caza al asesino de su padre como venganza. Durante una visita a Don Julio, Jack se encuentra con Emily, la esposa de Edgar. Emily le da la bienvenida con una larga queja sobre cómo el gobierno no permite que Ross se retire en paz, antes de disculparse y dirigir a Jack hacia el campamento de Edgar y su hermano Philip, cerca del río San Luis. Al llegar, Jack se reúne con Philip y se dirige hacia Edgar, quien se encuentra río abajo cazando patos. En el camino, Philip advierte a Jack sobre el temperamento de Edgar. Al llegar a la orilla del río, Jack saluda al agente retirado y se presenta, acusándolo de ser el responsable de la muerte de su padre John. Ross niega la acusación y sostiene que John murió por sus propias acciones. Sin embargo, Jack se mantiene firme y reafirma que Ross mató a su padre después de utilizarlo para hacer su trabajo sucio. Ross pierde la compostura y amenaza a Jack, diciéndole que se marche o enfrentará el mismo destino. Sin inmutarse, Jack se prepara para un duelo con Ross. En cuestión de momentos, Jack vence a Ross en el enfrentamiento, vengando finalmente la desgracia de su familia. Al ver el cuerpo de Ross, Jack mira su arma con tristeza, dándose cuenta de que ahora es un forajido, la misma vida que siempre le dijeron que evitara. Con un pesar profundo, Jack guarda su arma y se aleja de la escena, dejando atrás la sombra de su venganza.
Nacido en el seno de una banda de delincuentes, Jack creció considerando a la banda como su familia, llamando a la mayoría de sus miembros tíos y tías. En 1907, Jack comentó que no solo lo protegían e intentaban mantenerlo alejado de sus actividades ilegales, sino que también evitaban mencionárselas. Sin embargo, Jack logró deducir algo por sí mismo. Uno de los rasgos más destacados de Jack era su capacidad de aprendizaje rápido. A los 4 años ya tenía conocimientos básicos de lectura y escritura y aprendió a pescar con Arthur Morgan. Aunque a los 4 años era bastante abierto y sociable, a los 12 se volvió más tímido y reservado, sintiéndose inferior a su padre. Como resultado de su educación, Jack inicialmente carecía del coraje y las habilidades superiores para el combate, la agricultura y la supervivencia de su padre, pero poseía una inteligencia y empatía que superaban con creces las de John. Jack era un joven brillante que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros que ampliarían sus conocimientos. Admitió disfrutar leyendo sobre aventuras salvajes y héroes valientes, lo que le dio una visión romántica del viejo oeste. Sus comentarios en 1914 sugieren que admiraba al legendario Landon Ricketts. Su amor por los libros y las historias le llevó a aspirar a convertirse en escritor o erudito, algo que sus padres aprobaban en parte, ya que también deseaban que fuera ranchero. A veces, Jack parecía algo tímido y tenía modales suaves al hablar con su familia y amigos. Un aspecto importante de su carácter es su sentimiento de inferioridad en comparación con su padre John, un veterano experimentado en el manejo de armas y la caza. Esto lo llevaba a sentirse inseguro y temeroso cuando su padre se acercaba, haciéndolo aún más desesperado por demostrar su valía tanto a su padre como a sí mismo. A pesar de las dificultades mutuas para entenderse, Jack compartía un vínculo muy estrecho con John. También se preocupaba mucho por su madre Abigail, quien se angustiaba por el bienestar de Jack tras ser liberados del control del FBI. Jack era el único miembro de los Marston que mantenía una relación positiva constante con Uncle, quien le enseñó varias cosas inapropiadas para la desaprobación de John. La muerte de su familia y el declive del rancho Marston ocurrieron en un corto periodo de tiempo, lo que oscureció profundamente la personalidad de Jack. El dolor y la soledad desarrollaron en él una depresión grave y un odio hacia sí mismo. Además, Jack desarrolló un intenso resentimiento hacia el gobierno estadounidense y sus fuerzas del orden, a quienes consideraba los verdaderos criminales responsables de la desaparición de su familia. El profundo amor de Jack por su familia lo llevó, irónicamente, a convertirse en lo que sus padres siempre temieron, un pistolero. Fue este amor y dolor lo que lo impulsó a casar a Edgar Ross 3 años después de la muerte de su padre, decidido a vengar a los Marston a costa de su propia inocencia y potencialmente su futuro. En su búsqueda de venganza, Jack mantenía un comportamiento calmado y amistoso, y lograba controlar su ira, mostrando solo su intenso odio hacia Ross cuando éste desestimaba la muerte de John como su propia culpa durante el enfrentamiento. La actitud y personalidad de Jack en 1914 reflejan en gran medida el nivel de honor del jugador. Si Jack tiene un nivel de honor bajo, adoptará una actitud sádica y beligerante, haciendo chistes oscuros al matar caballos, forajidos o mujeres. A pesar de esto, mostrará signos de asco hacia sí mismo y cuestionará sus propias acciones. Cuando una prostituta se le acerque, ella lo rechazará disgustada. Por otro lado, si Jack es interpretado con un alto nivel de honor, su actitud será más depresiva que sádica. Al ayudar a extraños, Jack a menudo se lamentará de que no tiene nada por lo que vivir. Sus diálogos con los NPCs serán más amistosos, aunque también está hastiado y algo sombrío. Si una prostituta se le acerca, Jack la rechazará y comentará que su familia lo desaprobaría, mostrando que aún valora la moral que su familia le enseñó. De adulto, Jack heredó el ingenio seco de su padre, a menudo burlándose de personas que consideraba inestables o detestables, como Billy West, Jeff Blankenship y Oliver Phillips. También compartía el escepticismo de su padre hacia la civilización moderna, describiendo a Blackwater como un pozo negro y refiriéndose a las películas de cine como tonterías.
Independientemente de su nivel de honor, Jack mantenía un respeto por las mujeres, mostrando repugnancia ante el maltrato y posterior asesinato de Eva Cortés a manos del proxeneta Mario Alcalde. Como dato curioso, el juego de Grand Theft Auto V, otro juego desarrollado por Rockstar Games, incluye una referencia a Jack y un easter egg de Red Dead Redemption. En una de las casas de los protagonistas se puede localizar un libro llamado Red Dead y escrito por un tal J. Marston. Marion Williamson, conocido posteriormente como Bill Williamson, nació entre 1869 y 1872. Avergonzado por su nombre de pila, que era un apellido de familia, decidió adoptar el nombre de Bill después de su apellido. Su padre era un alcohólico que perdió la razón debido a su consumo excesivo de alcohol, en especial al mezclar whisky con moonshine. Este temor a seguir el mismo destino siempre acompañó a Bill. Desde una temprana edad, Bill mostró una inclinación hacia la delincuencia. A pesar de haber ingresado en un reformatorio, continuó acumulando antecedentes penales a lo largo de su vida. En algún momento, Bill se alistó en el ejército y fue asignado al 50º de la infantería. Afirma que también sirvió en la caballería. Luchó sobre todo contra los nativos americanos antes de ser licenciado con deshonor por desviación e intento de asesinato el 27 de diciembre de 1892. Durante el año siguiente vivió en la intemperie, bebiendo mucho y robando a la gente en la carretera. En una ocasión le robó a una mujer. Se supone que era un travesti. Un día en 1893 intentó robar a Dodge y Osea, pero se sorprendió cuando se rieron de él, ya que antes le habían robado la munición. Aunque Bill estaba enfadado, Dodge le animó y le dio un propósito ofreciéndole un puesto en la banda de Vanderlyn. Bill aún recordaba vívidamente las cosas horripilantes que había visto durante su estancia en el ejército. Durante los 6 años siguientes, Williamson fue pistolero de la banda Vanderlyn. Durante su tiempo en la banda, cometió una serie de crímenes, que incluyeron robos, asaltos, asesinatos, secuestros y otras fechorías por toda la frontera. En algún tiempo antes de 1899, Bill acompañó a Arthur y a Uncle en el atraco a un banco en Canadá actuando como pistolero. Luego, la banda se había trasladado al este a West Elizabeth. Acamparon cerca de Blackwater cuando Dodge decidió emprender un ambicioso atraco para robar un barco que transportaba una importante cantidad de dinero. Sin embargo, el robo resultó ser un desastre y la banda se vio obligada a huir hacia el norte, a las montañas de Ambarino, para escapar de la ley, estableciéndose en un pueblo minero abandonado llamado Colter. Más tarde, Bill se une al asalto de un tren que se dirige a Saint-Denis. Cuando el tren no se detiene como esperaba la banda, Bill acompaña a los demás en su persecución. Durante el atraco, un incendio estalla en uno de los vagones, lo que lleva a Bill a transportar a John a caballo a un vagón más frontal, permitiéndole seguir luchando contra los soldados que custodiaban el tren. Después, cuando Arthur saquea el dinero a bordo, Bill le advierte que las vías están a punto de terminar, obligándolo a saltar con lo que tiene. Al regresar al campamento, Arthur se encuentra con un enfrentamiento entre él, Dodge y Micah debido a las acusaciones de traición de este último. En este conflicto, Bill toma el lado de Dodge y los demás en contra de Arthur y John. Antes de que la situación escale, los Pinkerton atacan y en medio del caos, Bill presumiblemente huye con Javier, ya que ninguno de los dos es visto persiguiendo a John y Arthur. Se desconoce el paradero inmediato de Bill tras la disolución de la banda Vanderlyn, aunque se dice que en 1907 seguía en libertad. Ya para 1911, Bill se convierte en líder de su propia banda, mudándose a New Austin y tomando control de Fort Mercer, un lugar que antes pertenecía a la banda de Lobos. Su influencia crece hasta el punto de convertirse en uno de los forajidos más temidos de la región, y su grupo se convierte en la banda dominante del estado. Ese mismo año, John Marston es forzado a cazar a sus antiguos compañeros de la banda, con Bill Williamson como su primer objetivo. John se aventura a México y se ve obligado a trabajar con el coronel Allende,
el brutal dictador de la región del Nuevo Paraíso. Aunque Allende promete entregar a Escuela y Williamson a Marston, lo traiciona e intenta matarlo. Debido a esta traición, John se une a los rebeldes antigubernamentales liderados por Abraham Reyes y finalmente asalta la villa de Allende en escalera. Durante el ataque a la villa, Bill y Allende intentan escapar en una diligencia blindada, pero Marston y Reyes los persiguen. Después de que los guardaespaldas son eliminados, la diligencia se detiene y Allende traiciona a Bill, empujándolo fuera e inmovilizándolo en el suelo, tratando de cambiar la vida de Bill por la suya propia. En este momento, Williamson puede ser asesinado por John, a menos que alcance el revólver de Allende. Si el jugador no reacciona, Bill será disparado y asesinado por Reyes. Durante su tiempo en la banda Vanderlyn, Bill Williamson era conocido por su lealtad inquebrantable hacia Dodge y el grupo. Era un miembro respetado gracias a su pericia con rifles explosivos. Dodge le dio un propósito y Bill le mostró lealtad hasta el extremo, apoyando incondicionalmente todas sus decisiones, incluso cuando Dodge comenzó a perder la cordura. Se sugiere que la lealtad de Bill a Dodge estaba motivada en parte por el miedo, no hacia Dodge, sino al futuro incierto que él esperaba si volvía a estar solo. Bill también buscaba constantemente probarse a sí mismo, aunque a menudo fracasaba debido a su imprudencia y falta de inteligencia. Durante su tiempo en la banda, Bill mostró una faceta más suave. Empatizaba con la moral baja tras el fracaso en Blackwater. Participaba voluntariamente en el asalto a la mansión Breadway para rescatar a Jack Marston y sentía un gran apego por su caballo Brown Jack. Además, desaprobaba que Micah se burlara de Arthur por su enfermedad. Como su padre, Bill era alcohólico y a menudo se emborrachaba hasta desmayarse, algo que sus compañeros de banda solían usar para burlarse de él. A pesar de su naturaleza agresiva y violenta, Bill Williamson es, en muchos aspectos, el hazme reír dentro de la banda. Tanto Dodge como otros miembros suelen burlarse de él por su alcoholismo, falta de inteligencia y errores. Esto molesta a Bill, quien le admite a Arthur que siente que lo tratan peor que a los otros pistoleros. En sus momentos más vulnerables, Bill muestra su torpeza social, buscando la amistad y aprobación de personas como Arthur y Kieran. Además, es muy inseguro sobre muchas cosas, especialmente sobre su verdadero nombre, Marion, algo que solo revela a unos pocos miembros en confianza. Según Arthur, Bill guarda un gran secreto, aunque no se sabe exactamente cuál es. Bill tiene opiniones racistas, especialmente hacia los nativos americanos, a quienes llama salvajes, debido a sus horribles experiencias luchando contra ellos. Por esta razón, Bill odiaba a su compañero de banda Charles Smith, y en un evento del campamento afirma que Charles era una manzana podrida desde que se unió a la banda. También muestra actitudes sexistas, faltando el respeto a Sadie Adler, incluso después de que ella diera un paso al frente para ayudar a mantener unida la banda mientras él estaba en Warmack con otros miembros. Bill tiene una estrecha amistad con Javier Escuela, probablemente debido a sus niveles similares de experiencia en la banda y su admiración compartida por Dodge. Esta amistad se evidencia cuando Javier rescata a Bill de los cazarrecompensas y es capturado, cuando Bill comparte sus pensamientos con Javier sobre quién podría ser la rata en la banda, y cuando Bill es asignado para cuidar del herido Javier en Warmack. Además, Bill presumiblemente huyó con Javier después del enfrentamiento en el campamento. Ambos se pusieron en contra de Arthur y John durante las tensiones de la banda, aunque Javier fue más indeciso al apuntar su arma contra ellos. Ninguno se unió a Dodge, Micah y Clete y Joe para perseguir a Arthur y John. En 1911, la amistad entre Bill y Javier sigue siendo evidente, ya que Javier ayuda a Bill a escapar a México a pesar del riesgo de atraer a John y poner en peligro su propia vida. Cuando Bill abandonó la banda, su personalidad tomó un giro oscuro y sombrío. Se volvió amoral, despiadado, ambicioso, ávido de poder, egoísta y codicioso. Sus acciones delictivas como incendios provocados, secuestros, asesinatos y violaciones ejemplificaron su atrocidad.
Bill se convirtió en un cobarde desleal, posiblemente debido a la paranoia, evitando enfrentarse a John directamente y enviando a sus hombres a luchar por él. A lo largo de su vida criminal, Bill llegó a ser respetado y temido por la gente de New Austin, con Bonnie llamándolo el peor bandido del condado. Muchos criminales y bandidos, como Norman Dick, decidieron seguir a Williamson, convirtiéndolo en uno de los criminales más peligrosos y poderosos de la zona. Irónicamente, sin la guía de Dodge y sus camaradas, Bill se transformó en lo que siempre temió convertirse. Se insinúa ligeramente que Bill podría ser gay o bisexual. Una de las razones de su baja deshonrosa fue desviación, y pasa mucho tiempo con Kieran, admitiendo que empezaba a gustarle después de su muerte. De hecho, al contrariar a Jack Marston, Arthur puede afirmar: tal vez seas un Williamson o una escuela, lo que puede dar lugar a una réplica de John si está presente, afirmando que Bill no va por ahí. Arthur también dice que Bill guarda un gran secreto, aunque no se menciona explícitamente su sexualidad. Además, en Exit Pursuit para Bruce Ego, Hosea dice que Lenny y Jenny nunca podrían funcionar, además de mencionar que es como Arthur y Mary, ambos nombres de sexos opuestos que riman. Sin embargo, Hosea dice a continuación Bill y Phil, que son nombres que sí riman, pero para el mismo sexo. En la misión Americans at Rest, Arthur pregunta: ¿está a punto de besar a ese tipo o darle un puñetazo?, cuando Bill agarra a un hombre iniciando la pelea en el bar. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Ve Invictus.